Se habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Maybe I didn't love you quite as often as I could have. Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. If I made you feel second best, girl, I'm sorry I was blind. But you were always on my mind. You were always on my mind. Maybe Bueno, 3 de mayo del año 2023, escuchando al fondo al gran Willie Nelson, Always on My Mind, una de sus mejores canciones. Gracias a todos los que están con nosotros en Aquí se habla libertad del 3 de mayo del año 2023. Hoy celebramos la Santa Cruz de Mayo y también a los santos Felipe y Santiago Apóstoles. Es un fiestón desde el punto de vista de los católicos. Hoy miércoles de perspectiva con el inefable Don Miguel Fontán. Gracias a todos los que se comunican con nosotros a través de rcr750.com, por las redes sociales @rcr750. En el caso de Miguel Fontán, @Miguel Fontán. En mi caso, @BJMC. Gracias a los que nos siguen y nos buscan en el canal de TuneIn. Por allí somos Radio Caracas Radio. Y un fuerte abrazo a la comunidad del chat de YouTube en nuestro canal RCR750 en vivo, especialmente a don Pedro de Armas, Isbelia Leones, Boliviana Marconi, y bueno, y el otro yo, de Miguel Alejandro Fortal Tilve, que también está allí en el top chat. Gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, a Catherine Manzano en la gerencia de producción, Génesis Rodríguez hoy en la producción del programa, don Julio Pinto, el MacGyver de los controles, y también, bueno, ya saben que Génesis Rodríguez es la encargada de la producción de contenido. Bueno, un miércoles de perspectiva más, en una semana, querido Miguel Fontán, en donde creo que la gente se estrelló contra la realidad. Y creo que la gente tiene razones para ratificar eso que ya nosotros sabíamos, y es que el régimen no cumple ni años. Hasta cierto punto es un absurdo estar esperando el salario, la designación del salario mínimo el 1 de mayo. Pero por otra parte, es una prueba que el régimen no superó, porque a pesar de que voceros oficiosos del sector empresarial, y no tan oficiosos, porque Jorge Roya además forma parte de la comisión tripartita y es el representante patronal ante la OIT, que no es poca cosa, ha sido presidente de Fede Cámaras, y se mantiene él como un factor político empresarial, eh, el, en el marco de eso que nosotros llamamos colaboración. Bueno, a él lo embarcaron porque a él le habían dicho que iba a haber un aumento de salario, pero que no sabía él, o mejor dicho, que no podía decir el monto porque se habían comprometido la confidencialidad. Lo que no le dijo a nadie es que el monto era cero. Y el régimen muy enredado, ¿no? Que si aumenta, que si no aumenta, que si indexa, que si no indexa. Y esto ha terminado siendo como un gran baño de agua fría. Yo me pongo en el sitio de los empleados públicos y la verdad es que entiendo la decepción. Una circunstancia tan terrible, el no contar siquiera con un incremento adicional del salario mínimo, el ver que toda esa ideología de las prestaciones sociales pues se volvió sal y agua y es irrecuperable. Bueno, no es una buena noticia para nadie, pero sobre todo el contraste y la disonancia, Miguel, con el escándalo de la corrupción de ellos,
este, los montos de esa corrupción, la imposibilidad de recuperar esos montos, porque ya hubiesen hecho una fiesta, se lo hubiesen recuperado. Bueno, todo da o es un indicio de la magnitud de lo dañado que está este país, a pesar de que la gente quiere hacer pasar por normal esta circunstancia, por bueno algo que es malo, por mejorable algo que está empeorando sustancialmente, por vivible algo que es insufrible, ¿no? Yo sé quería comenzar por allí, por la mera realidad, como dirían los mexicanos, ¿no? Bueno, buenos días, apreciado Víctor. Gracias por estar, por permitirme estar aquí otra vez en otro miércoles. Un saludo a todos los que nos escuchan y nos acompañan siempre. Bueno, aquí yo, si nosotros, hay dos formas de entender y de analizar esto, ¿no? Una es desde la primera capa de la realidad, es decir, desde los resultados que, que tiene esa acción política, porque no es económica, es política. Y la otra es de lo que podríamos especular sobre el sentido de esa acción política. Por supuesto que los resultados en la primera capa de esa acción son cero, porque por más que se intente colocar como grandioso y milagroso ese aumento de no es salario mínimo, ese aumento de sueldo, entendido como todo aquello que percibe un trabajador por su esfuerzo, no alcanza para absolutamente nada. Pero por otro lado, representa para el propio régimen, y quizás por eso es que le dicen milagroso, un aumento de más, creo que si mal no recuerdo, más de 1000%, más de 10.000%. Ahora, yo prefiero quedarme especulando en la dirección de lo que persigue esa acción política. Y digo especulando porque no hay manera de comprobarla, sino a través del tiempo, si esa dirección que voy a balbucear hoy es o no es. Yo creo que todo Ahora, esto, Miguel, perdona que te interrumpa. Efectivamente, como tú dices, no hay forma sino de especular, porque además en las redes sociales explotaron todos los economistas que hasta ayer decían que hay indicios, que vamos mejorando, que mostraban cifras. Ahora dicen, no tenemos cómo decir nada porque no tenemos presupuesto, no tenemos indicadores, la institución que debe dar los indicadores no las da. Aquí todo es como que al ojo por ciento, estimaciones y conjeturas. Pero ¿en qué quedamos? Hace 3 meses ellos juraban por un puño de cruces que la cosa era como decían, y ahora que no se les da, dicen y echan de menos que desde el 2017 no hay estadísticas en Venezuela confiables, algún tipo de estadística, algún tipo de indicador, y por supuesto, pensar que hay presupuesto, ya vamos por abril, ¿no? Por mayo, perdón. bueno, esto es algo que hemos dicho y que es parte de mi frustración precisamente con esos espacios que se suponen para la reflexión y para la guía del ciudadano de a pie que no tiene por qué tener un conocimiento especializado. Me refiero a la toma del positivismo por parte de los espacios de reflexión que están en la academia, que están en las universidades. Y así es muy complicado analizar un régimen como este, porque precisamente un régimen como este, si algo procura, sabiendo que todo el mundo para hablar con propiedad necesita un documento oficial, es precisamente ocultar la realidad y ocultar la verdad para poder que ellos crear un discurso que se corresponda con la fantasía de país. Hay unos teóricos de la filosofía política que lo llaman esto el desbordamiento del ser y del discurso. Es decir, tú planteas un discurso en donde esta es la realidad, pero la realidad llamada a ser lo desborda porque la realidad no es así. Y eso es lo que nos pasa constantemente en Venezuela. Yo lamento mucho que no tengamos economistas que estén montados en un aspecto más metapolítico del análisis de la economía y siempre se dejen llevar por la hora del epifenómeno y Porque como, eso no vende, porque porque cuando eso van a no vende, los porque eso no clientes no quieren vende, hablar ni del ser, ni de lo ontológico, ni sí, de lo teleológico, ni de lo sí. filosófico. El cliente necesita saber si las próximas 3 pullas que va a meter se le devuelven o no se le devuelven.
Claro, pero así es muy complicado porque como tú mismo lo has denunciado muchas veces, terminas teniendo un sector empresarial que trata de buscar cierta certeza, siempre revolcado por la ola del engaño o la ola de la falsa articulación con el régimen y siempre termina nada más siendo un dispositivo para colaborar con las locuras del régimen. Ahora bien, yo creo que estamos y yo lo he dicho así varias veces y lo hemos conversado aquí, en una transformación del modelo, en una transformación del modelo que antes era un modelo ideológico más hacia lo que tenía la dictadura de Cuba, a un modelo que se parece más al capitalismo totalitario que se hace en China, en Rusia, en Irán, en donde tú tienes que garantizar ciertas condiciones, limitar el espacio de lo que llamas mercado, y cuando tú tienes eso organizado, hay muchas cosas del capitalismo que funcionan en los países libres que funcionan en ese capitalismo totalitario. Pero para eso tienes que crear unas condiciones. Yo creo que el régimen, desde hace mucho tiempo, está tratando de crear esas condiciones porque además se lo exigen los dueños de Venezuela. O sea, lamentablemente eso es así. Los venezolanos no somos dueños de Venezuela, el régimen tampoco es dueño de Venezuela, es el administrador, los dueños son otros. Y esos otros, yo creo, es mi hipótesis, es mi especulación desde hace tiempo, están exigiéndole, mira, tienes que estabilizar esto para hacer de esto un modelo mucho más estable y menos susceptible a cambio. En ese intento, ¿qué tenemos nosotros? ¿Qué me llama la atención? Más allá de comentar lo que tú comentabas, de que ese aumento en términos reales de lo que puede significar para el día a día de cualquier ciudadano que dependa de eso, es nulo, porque con 60, con 70, porque él después aumentó, cuando firmó el martes el decreto, el régimen aumentó $10 más, no sé si fue creo que fue al bono de guerra, que es lo que llaman el bono de guerra, que es la guerra que tiene el régimen con el buen vivir y con el ciudadano. Paradójicamente ellos dan un bono por esa guerra que mantienen con el ciudadano. Aumentó $10 más. Ahora, eso no alcanza para absolutamente nada si nosotros, cualquiera que vaya a comprar víveres para subsistir un mes, se da cuenta que eso no alcanza quizás, si tiene suerte, para una semana, si acaso, si vive solo. En todo caso, estimado amigo, yo lo que creo es que aquí hay que analizar o habría que especular sobre dos cosas. Una, la indexación que para mí, y si hay alguien que lo tenga más claro, por favor que me corrija, para mí es la primera vez que se indexa algún bono o algún pago al dólar. Claro, habría que ver a qué tipo de cambio y si eso lo puede mantener, porque no es la primera vez que se indexa el sueldo a algo. Recordemos que él una vez indexó el sueldo a medio petro y lo que nos metieron fue media postura de gallina. Pero en todo caso, esta es la indexación a una moneda que se supone fuerte, que además es una moneda que ellos combatieron toda la vida. Y resulta que ahora terminan aceptando eso como una norma o aceptando eso como una premisa, mejor dicho, para que el poder adquisitivo se mantenga. Eso por un lado. Y no he visto a nadie de verdad analizando eso desde el punto de vista metapolítico. Y lo otro que me llama la atención es que no he visto a nadie analizar, a nadie, ningún economista, que son en todo caso los llamados a analizar esto, aunque desde el punto de vista político también se puede hacer una reflexión interesante, que es la destrucción o el olvido o la depauperación o como lo quisiéramos llamar del salario mínimo. En tanto que el salario mínimo, cualquier afectación que se haga sobre el salario mínimo, es directamente proporcional a los pasivos laborales. Yo creo desde hace mucho tiempo que el salario mínimo, sobre todo en un país como este, destruido, se convirtió en una carga muy grande para todo aquel que quisiera emprender, porque el salario mínimo genera. A ver, nosotros heredamos una ley del trabajo rocambolesca del momento agónico de Hugo Chávez, que empezó, digamos, a tratar de dejar el legado. Y como, digamos, él quería ser el presidente de los trabajadores, hizo una ley del trabajo absolutamente inviable. Exactamente. O sea, con esa ley del trabajo se empezó a destruir el sistema de mercado, uno de cuyos subsistemas más importantes es el mercado laboral. Lo destruyó. Desde allí
las propinas se convirtieron en un problema, el trabajo sábado y domingo se convirtió en un problema, el sector comercio se vio afectado, se dañaron, digamos, ciertas relaciones de confianza entre el trabajador y el patrono, porque la ley no da para eso, pero por otra parte se metió una estaca en el pecho el régimen, que es el patrono más grande del país, porque no puede honrar esa ley del trabajo. Cosa que está bien, porque las leyes del trabajo socialista son destructivas tarde o temprano, o sea, tarde o temprano hay que salir de ellas, porque son malas, porque no provocan empleabilidad, porque desestimulan el ánimo emprendedor. Y lo que estamos viendo como evidencia es que ni ellos pueden con esa ley de trabajo. No, es que Que es muy ley complicado. del trabajo que se derogó por la vía de los hechos. Es Sí, igual como el Bolívar se derrocó por la vía de los hechos. sí. Ahora todo el mundo habla de perfeccionar la dolarización, insólito. Bueno, porque es que ya el Bolívar no existe. Ojo, economistas como Luis Olivero, que fue un combatiente durísimo de la dolarización, que incluso transformó esa batalla en algo personal que yo sufrí. Él pedía formalmente que me votaran de la Cámara de Comercio por mi posición sobre la dolarización. Ahora uno lo ve dócil como un cachorro de perro, diciendo que la dolarización es buena, etcétera, etcétera. Ese es el problema de los verdaderos fundamentalistas de la economía versus los que hemos tenido la posibilidad de ver el problema temprano y de tomar partido tempranamente. Luis Por Olivero cierto, no Luis es, Olivero ahora está en la academia también, porque todos terminan en la academia. no sé, pero probablemente Luis Olivero no fue aquel economista que le sugirió a la muchacha que estaba haciendo un reclamo válido porque no Sí, había, sí, 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 claro. que se buscara, bueno, yo me imagino que ahora Luis Olivero se aplicó la misma y dijo, bueno, si no me gusta la dolarización me tengo que ir del país, y como me va tan bien en el país, porque tengo unos grupitos ahí de los cuales yo tengo algunos beneficios, pues me quedo con la dolarización. Digo yo especulando, no sé. En todo caso, yo lo que creo es que hay una intencionalidad desde hace mucho tiempo de degradar, porque claro, nosotros tenemos enraizado el salario mínimo en el imaginario colectivo de manera muy fuerte. Entonces, para nosotros, el sueldo es parte del salario mínimo y todos los cálculos así se han hecho. Entonces, claro, el manejar los bonos, como tú dices, que es un desmontaje del salario mínimo de facto, porque todas las empresas, absolutamente todas las empresas pagan bonos. Tienen un salario mínimo muy pequeñito y esa distancia, si tú quieres darle poder adquisitivo a la gente, se la das a través de bonos. ¿Por qué? Bueno, porque los bonos no generan pasivos laborales. Los bonos son bonos Así. que pagan una vez y ya. El salario Por lo mínimo. tanto, lo que estorba es ese cálculo de pasivos laborales que por otra Exact, parte al exactamente, venezolano no le importa ya porque el venezolano vive al día, al día. exactamente, Y el claro, venezolano, lamentablemente, no puede, no tiene mirada hacia el futuro. Y no, por lo tanto no puede creer que con esta hiperinflación socialista totalitarista del siglo XXI y con este régimen montado hasta la muerte de nosotros, no de ellos, puedan tener algún día disfrute de prestaciones. Eso no tiene claro, sentido. claro. Viven al día y si una empresa te paga en bonos lo que efectivamente tú necesitas para vivir, empieza, digamos, a darse una especie de amnesia muy conveniente. Eso, Entonces, las prestaciones sociales quedaron para las luchas falsas de los sindicatos, para el discurso demagógico de los sindicalistas y como excusa del sector empresarial para no pagar mejor. sí, exactamente. Claro, ahí viene todo el desmontaje del cual, por supuesto, la empresa privada participa, porque como tú dices, o sea, el régimen lo padece porque es el gran empleador, pero una persona que quiera montar un negocio en Venezuela y ser competitivo, que muchas veces tú lo has denunciado, ¿no? Una de las tragedias que tenemos es que nosotros nunca fuimos competitivos a nivel mundial porque siempre sufrimos o mejor dicho, siempre estuvimos aislados con un sistema de proteccionismo muy grande, pero si tú quieres salir a competir en una posible Venezuela libre, con ese yunque que representa todo eso de los pasivos laborales y el salario, es muy difícil hacerlo. Entonces, claro, en esto se va a pegar creo que todo el mundo. Y lo que están buscando es precisamente eso, empezar a dar bonos para porque aún todavía alguien a veces
mira lo que me tocó de prestación. O sea, todavía tenemos eso en el imaginario colectivo de que eso era, porque así era antes. O sea, tú te ibas jubilado y te pagaban tus prestaciones y te comprabas un apartamento con eso. O te Ahora, Miguel, bueno, claro, es un insólito, ¿no? O sea, eso, bueno, uno no puede meterse con los imaginarios, porque los imaginarios se construyen más allá de la buena voluntad o mala voluntad de uno. Pero la gente soñaba por un después de riqueza súbita y prosperidad súbita provisto por las prestaciones sociales. Entonces, la narrativa era, yo me jubilo, me voy para la playa, cuelgo una hamaca y ahí vivo, no sé qué. Ojo, Exacto. no puede decir, bueno, pero esta pobre gente ignorante. No, no era la pobre gente ignorante, porque lo mismo hicieron los profesores de las universidades públicas. Se jubilaban temprano, a los 40 años, y pretendían que hasta los 80 o 72 edad promedio del venezolano, vida promedio del venezolano, los mantuviera el gobierno indexados, ellos viviendo en España o en Bélgica o en Estados Unidos o en Miami, de la jubilación. Eso, sí, la verdad, salvo países demasiado productivos, eso es un falso acuerdo, eso no puede darse, eso es imposible, sobre todo con las cuotas que se dan en Venezuela, además montadas en un Bolívar que ha dado más vaivenes, más carajazos ha llevado al pobre Bolívar que sartén de boyescao. Entonces, parte del problema fue la ruptura resentida con la Cuarta República fue precisamente la primera reforma de las prestaciones sociales. Se pasó el trago amargo, se pagó el costo político, pero llega Chávez y revierte esa reforma y lo hace cada día peor, además de la imposibilidad de votar a nadie. O sea, finalmente el gran rehén del socialismo del siglo XXI es el sistema laboral, el mercado laboral, que lo ha vuelto nada y que no le sirve a nadie. Ahora nos damos cuenta que no le sirve a nadie. Nos damos cuenta de eso. Soñando, Miguel, un país diferente, yo lo que creo es que más que prestaciones sociales, aquí en este país hay que pensar la plausibilidad de un seguro contra el desempleo. De tal manera, y por supuesto, pensemos en algún sistema de jubilación que permita a los que ya dejan su vida activa, que no puede ser a los 60 años, ok, va a tener que ser a los 65, 68, etcétera. Bueno, que pueda Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Cómo prevenir enfermedades, cómo actuar en casos de emergencias médicas, cómo mantener una buena calidad de vida. Todas estas interrogantes tienen su respuesta en RCR Salud. Todos los domingos con el Dr. José Eduardo Troconis. Comparte con nuestros oyentes notas de bienestar físico, salud mental y social para el buen desarrollo del ser humano. RCR Salud. Todos los domingos a las 10 de la mañana. Por RCR. Cuando hablamos de Honda, hablamos de Distasi Motors, el concesionario Honda que pica adelante en precios, condiciones y servicio. Todo el personal de Distasi Motors, tanto técnico como de atención, está actualizado, capacitado y certificado permanentemente para atender correctamente tu vehículo. www.distasi-honda.com.ve. Distasi Motors, tu concesionario Honda en Los Palos Grandes. Saludos a todos los oyentes de Radio Caracas Radio. Les habla Rocco Remo y quiero invitarlos de lunes a viernes a las 6 de la mañana
a la guía astrológica. Los espero con las posiciones de la luna y los planetas. Y también los sábados a las 2 de la tarde, hora de Venezuela, la guía astrológica, un programa completo dedicado de 1 hora a todos los signos, los planetas y los astros. Solo por RCR y rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Ideas para alcanzar un país con libertad económica, democracia política y seguridad jurídica. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Maybe I didn't treat you quite as good as I should have. Bueno, continuamos con Aquí se habla libertad, entrando con la cortina de fondo de el querido amigo Willie Nelson, Always in My Mind. Y estábamos conversando con Miguel Fontán cuando tuvimos algún problemita con la señal, que tenía que ver con ese país que hay que soñar, es un país que hay que enseriar. El país del sueño hay que tomárselo en serio. Y creo que estábamos precisamente diciendo que algo que hay que recuperar es el mercado laboral, que opera como un mercado laboral de oferta y de demanda. Y por supuesto, en un país destrozado por el socialismo del siglo XXI, bueno, es un país que hay que recuperar algo de productividad para poder pagar mejores salarios. No es como lo plantean algunos candidatos que llegando van a poner eso en $500 o en 150 o en 300. Esos que están diciendo, que están haciendo esa oferta son unos irresponsables. Aquí hay que reconstruir de cero. Yo no tengo ninguna duda de que si se hacen las cosas bien, la mejoría va a ser notable en el mediano plazo, pero miren, amigos, hay que desconfiar de los políticos que creen que el petróleo da para todo, cuando el petróleo no da para nada en este momento. No, que si entonces, que si vendemos tanto y tanto el petróleo, entonces podemos... Esa repartición rentista nos trajo hasta aquí, porque detrás de la repartición rentista hay un hombre fuerte y arbitrario, demagogo y populista, que quiere imponer su voluntad sobre la realidad, y la realidad, la verdad es que se resiste. Ese en parte es el problema. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, y antes que nos cayéramos como la expectativa del salario mínimo, iba a incluir precisamente ese tema, que a eso que tú colocas de pensar un país en el cual el sistema de jubilación sea sustentable para las personas que ya dejan su vida laboral, que además tiene que permitir seguir moviendo el sistema, así como el fondo de desempleo, porque al final esos fondos es precisamente para que el sistema no se pare, porque todo eso forma parte de un sistema productivo que necesita consumo. Si tú paras el consumo, se ve afectado el tema de la producción. Entonces, claro, a eso tú le tienes que sumar una desgracia que siempre hemos tenido, y es que aquellos, y tú lo mencionabas al principio, y creo que es la historia de nuestra vida republicana, aquellos que están llamados a diseñar o a pensar ese sistema, siempre terminan pensando en función de un grupete de élites empresariales, económicas o políticas, y terminan menoscabando la posibilidad de establecer un diseño institucional, un diseño normativo que precisamente ayude a toda la sociedad a encontrar las condiciones para desplegar la productividad, para desplegar la dignidad, para desplegar la responsabilidad que tenemos todos como cofundantes de una sociedad sana. Y entonces termina eso convirtiéndose en lo que hoy se convirtió la política, en un espacio donde yo llego, agarro el poder, expropio el poder de esa sociedad y lo utilizo en función del bien común. Entonces tú tienes, ¿verdad? Como pasa, tienes economistas que hablan de una cosa hoy, mañana se consiguen un grupo de clientes que le exigen hablar de otra cosa, y ellos cambian de dirección como si nunca hubiesen dicho nada,
y como si nunca hubiese pasado nada. ¿Por qué? Porque el inmediatismo empieza a ser la regla con la cual vivimos todos en la sociedad. Y el futuro empieza a ser tan incierto que nadie se preocupa por él. Entonces, si tú tienes 30 años o 40 años y vas a ver, a tener la posibilidad de diseñar un sistema de jubilaciones, la jubilación te parece tan lejana que ni siquiera te pones a analizar qué significa eso dentro de una sociedad. ¿Qué Pero significa? llega, Claro que Miguel, llega, pero es que lo llega. hemos, pero es que lo hemos Yo llegué a lo que nunca hubiese creído que iba a llegar, llegué. Yo por soy, eso. digamos, una persona en edad de jubilación. Por eso, pero el problema, Víctor, es que tú quizás siempre pensaste, ¿verdad?, en función de ese sistema, de que ese sistema se hiciese sustentable en el tiempo. Y la única manera de que ese sistema se haga sustentable en el tiempo es que tú mires todos los factores y veas los factores más débiles. ¿Cuál es el factor más débil de un sistema de producción o de un sistema social de mercado? Precisamente aquel que no puede producir. Ajá, ¿y cómo hacemos con aquel que no puede producir para que no nos pare el sistema? En un país como, mira, nosotros perdimos el bono demográfico gracias al chavismo. Eso quiere decir que nos quedamos sin jóvenes aquí. Ajá, esto es un país que va envejeciendo como muchos países, ojo, no es solo Venezuela, tienes países de Europa en el que, y regiones de Europa en las que están. Claro, la diferencia es que Europa aprovechó su bono demográfico. Exacto. Y entonces el empujón que tiene, todavía les hace aguantar unos cuantos años. Unos cuantos Nosotros años más. perdimos el bono demográfico. Entonces, perdimos el bono demográfico, tenemos un país destruido, pero además tenemos unas élites que ni siquiera, mira, si aquí las élites jugaran en función, es terrible, pero si al menos jugaran en función de sus intereses apartados del poder, por lo menos tendríamos una posibilidad de lucha que no existe. Aquí las élites juegan a su función, juegan a sus intereses, perdón, pero en función de lo que establezca el poder. Entonces tú tienes voceros del empresariado que en vez de estar precisamente viendo cómo se resisten a las arbitrariedades del poder, resulta que son parte de las arbitrariedades del poder, son alcanzados. Y quieren la golilla, quieren la golilla. Es que tú estabas conversando y recordaba yo un episodio además que debe haber sido terrible, ¿no? 2 personas fueron devoradas por un oso. ¿Ok? Así, devoradas. Entonces, claro, la metáfora, además de, por supuesto, el dolor y la impresión que eso a mí me genera, es la siguiente. Tú no puedes ganarle al oso picándole los ojos, sobándole el lomo o haciéndote el muerto. ¿Ok? Porque te va a devorar. Si tiene hambre, te huele y te come. Ahora, el empresariado nacional, en lugar de reflexionar, en lugar de poner límites, en lugar de encuadrar lo conveniente, se ha plegado. O sea, es golillero, lo que está esperando es que le lancen unos mendrugos. O sea, por supuesto que ese sector empresarial no tiene sentido de país ni visión de futuro, lo que tiene es hambre, como el oso. Ellos son los osos del oso, ¿ok? Y sucede que el oso los manotea, los desgarra, y ellos todavía no, osito, tú eres lo máximo, te quiero, oso. O sea, a todas luces, en la voz de Jorge Roy se conoció por Unión Radio, por lo tanto es público y notorio, que ellos estaban sentados discutiendo, digamos, las medidas del 1 de mayo, ¿ok? Y que él, digamos, con la personalidad que lo caracteriza, dice, estamos discutiendo, estamos conversando, no puedo decir porque nos compromete la confidencialidad, y lo dejaron como la guayabera, pero como con la guayabera manchada de salsa de espagueti. O sea, el régimen se secó la boca con ellos, ¿ok? Y la tiró para el lado. Al día siguiente sale y dice, bueno, para los que creían que yo era vocero del régimen, que no equivocado, no, o sea, quedaste en ridículo. O sea, con el oso totalitario no hay ningún tipo de transacción que sea pro país, no hay. Ahora, quédate allí para ver si te lanzan algo. Ok, si finalmente no, comes probablemente algo hay, porque siempre hay unas migajas que repartir. Justamente yo iba a decir eso, ¿no? O sea, él fue la mujer engañada que dice, bueno, no importa, la esposa sigo siendo yo. Más o menos así fue, ¿no? La madre de los hijos soy yo. La madre de los hijos soy yo. Para acá. La señora de la casa soy yo. Pero es que eso es así y es triste porque entonces tú no tienes ni representación gremial
a la cual tú puedes llamar representación. Simplemente es la posibilidad que ellos tienen, ¿verdad?, de abrogarse algún espacio allí para sacar provecho. Ni representación política, que ya lo hemos dicho. Ahorita ya nació otra comisión por allí, pero ninguno tiene legitimidad. Y esa es la historia de este país. Todo lo que la sociedad necesitaba para interactuar con el poder se convirtió precisamente en unos cascarones vacíos en los cuales existen como etiquetas, pero no hay ninguna responsabilidad de la función que deberían desempeñar. Ni el político es representante de la sociedad, porque ahí está. Primero los políticos reaccionaron tarde y abrazados con el epifenómeno. Es que el salario no alcanza, es que no alcanza, no ha alcanzado nunca en el régimen desde esta segunda etapa del régimen chavista, no ha alcanzado nunca. Y tú estás pendiente de que si las maquinitas del CNE son para las primarias, de que si te votan los en el exterior, y por supuesto el ciudadano que tenía una mínima esperanza, que como tú dijiste al inicio y comparto, es ilógico pedirle a quien te quiere destruir que te dé posibilidades de vivir. En todo caso, lo que te dará es posibilidades de no destruirte tan rápido, porque si te destruye rápido también él se acaba. ¿Ok? Pero aquellos que pensaban que iban a ganar $300 mensuales, por supuesto, que yo vi a varios diciendo, no, bueno, más o menos como 300, en este momento es ilógico. Ahora, es cierto, hay que apartarse, o sea, vivir esto, porque eso es lo que nos afecta del día a día, y especular sobre las cosas que son metapolíticas. ¿Qué representa lo que hizo el régimen? ¿Qué representa para el futuro? Bueno, para mí es la disolución de lo que llamamos salario mínimo. Lo seguirá en el tiempo hasta que desaparezca de nuestro imaginario colectivo o hasta que sea insignificante. Lo otro es establecer las posibilidades que él tiene de generar condiciones para ese capitalismo totalitario, en el sentido que tengas una base mínima a ver cómo se comporta. Lo otro que deberíamos ver es cómo esto afecta el precio del dólar, porque lo primero que pasaba antes es que aumentaban 3 bolívares el salario y el dólar se disparaba, y no, hay que ver cómo se comporta, porque a partir de eso es que nosotros tenemos que ver cómo se va deparando el futuro, porque eso serán las acciones del régimen. Si el régimen sigue en esta transformación de dejar ese modelo político obsoleto y de destrucción a un modelo que sigue siendo de destrucción, pero no es obsoleto, porque si algo está vigente es el capitalismo totalitario, en el sentido que tiene mucho más control sobre la población, pero muchísimo más control sobre la población, sobre el gasto, y además le da a esa población una falsa sensación de que tiene ciertos grados de libertad, mientras en lo político tiene absolutamente nada de libertad, que es lo que garantiza al final la libertad individual y la libertad de poder vivir en un país donde tú seas un ciudadano y donde tú seas sujeto de tu propia historia. Siempre vas a hacer tu historia dentro de los límites que te permita ese régimen. Nosotros Ahora, tenemos Miguel, allí es donde la oposición es víctima de su propia demagogia, porque cuando nosotros nos referimos al tema de la pedagogía de la verdad, el magisterio de la verdad, ellos deberían estar diciendo, miren, las exigencias contemporáneas del sistema de mercado laboral ya no da para que el centro de la discusión sea patronos, sindicatos, salario mínimo y prestaciones sociales. Tiene que ser otra. Sin embargo, con viejas categorías le meten el dedo en el ojo al régimen, pero enajenan la lejana posibilidad de gobernabilidad cuando ellos supuestamente tengan la oportunidad de dirigir el país. Y allí es donde yo no veo a nadie con el coraje suficiente de hacer ruptura. ¿Ok? Aquí hay que empezar a decir cosas como, este gobierno no se puede financiar, hay que privatizar todo lo que sea privatizable, hay que priorizar algunas cosas y dejar de lado otras. Este país no está para el ministerio, qué sé yo, de la mujer, si es que existe, porque además nadie sabe si hay o no hay, ¿ok? O de la máxima felicidad, o de cualquier otra cosa, porque las necesidades esenciales hay que concentrarlas para ver si las salvamos. Yo prefiero
un relanzamiento del Ministerio de Educación que pasa, por supuesto, por sacarlo de las garras de la dirigencia política más mediocre, el menos útil y menos compasiva de nuestra historia, porque poner al ministro de Educación que tenemos es ya condenar a los niños a la muerte intelectual. Y sin embargo, está allí, o sea, el más incapaz de entre todos los incapaces posibles, ¿no? Y lo mismo pasa en el Ministerio de lo que llaman ellos Educación Superior. En fin, pero hay que empezar a decir las cosas tal y como son. Y yo creo que sobre la base de esa seriedad hay que empezar a pensar el país que vamos a tener que construir. Que no es el país de la máxima felicidad posible. No es el país de la demagogia, de la falsa ilusión, de la alucinación. Es el país que entre todos con mucho trabajo podemos tener, que puede ser efectivamente mucho mejor que el que tenemos, porque por lo menos si lo logramos va a tener trayectoria, no como esta locura anárquica, caótica, que no sabemos para dónde va, llena de turbulencia. De repente tenemos que preguntarnos, bueno, ¿cuánto le damos a la electricidad? ¿Cuánto le damos a la educación? ¿Cuánto le damos a la salud? ¿Cuánto le damos a la seguridad? Y con eso se nos acabó los reales y el potencial. Incluye ahí el tema de los que viven en edificios, el tema del condominio. Y Porque el eso es agua. otra, y eso es otra cosa que está impactando mucho. El deterioro hasta de los espacios donde estamos, tanto los que viven en apartamentos como los que viven en casa, la imposibilidad de poder tener dinero para ir ajustando, ir reparando las cosas de la casa, o la imposibilidad de tener dinero para ir pagando el condominio, y la lista de morosos son enormes. Y eso, por supuesto, afecta la funcionalidad del propio espacio. Entonces, esto es un país que vive al tiempo de la arbitrariedad, al tiempo del régimen. Entonces el régimen, que es improvisado, porque el régimen está rodeado de gente que no es capaz, el mérito para el régimen es precisamente no tener mérito. O sea, si tú analizas quiénes están en los puestos de dirección, son precisamente aquellos que no tenían mérito para estar ahí. O sea, el mérito era no tener mérito. Y eso lo cambiaron por lealtad. Y resulta que cuando tú ves, ¿verdad? Cuando tú tienes, si la especulación que hago es cierta, donde los dueños de este país le están diciendo al régimen, tienes que generar unas condiciones que estabilicen esto para nosotros poder por lo menos tener esa cabeza de playa estable y no a cada rato en incertidumbre. El régimen no lo va a poder lograr con eso que tiene de ministro y con eso que tiene de colaboradores. O sea, es imposible. Entonces, claro, por otro lado, tú tienes al régimen diciendo, hemos aumentado de manera significativa y milagrosa el sueldo, que no deja de ser cierto, porque esto es un régimen de hambre. El hecho de que no lo hayan aumentado a $10, sino a 70, por supuesto que a ellos les debe parecer milagroso. El asunto es que eso no es milagroso, ni siquiera para el nivel de subsistencia, porque ahí tienes tú a los jubilados. Los jubilados no tienen, los jubilados creo que van a cobrar $20 nada más. Y los pensionados 50, creo que eran $50, y los activos que estén allí es que van a cobrar los $70. Y aún si pudiesen todos cobrar los $70 no te da absolutamente para nada si tienes que hacer lo que tú acabas de decir, pagar la luz, pagar el agua, pagar las reparaciones del hogar o el condominio, ir al mercado. O sea, esto es lo que nosotros tenemos que entender, que siempre va a ser un régimen que tiene su propia agenda y que el ciudadano simplemente es aquello que yo domino y aquello que necesito para tener sentido del poder, porque si el régimen acaba con todo, ya no tiene sentido de estar allí. Ahora, lo que nosotros tenemos que entender es que las cosas que tenemos que empezar a reflexionar del régimen es especulativa. No podemos empezar a ver al régimen como si este régimen fuese un gobierno formal en medio de Europa, donde las implicaciones de sus acciones políticas van en función del bienestar de la sociedad. Eso no existe. Aquí el régimen improvisa porque el régimen está tratando de implementar su propio proyecto, y para él el fundamento siempre es la violencia, como vimos con la purga que hicieron, y la improvisación, como vimos con esas mesas que hicieron con los empresarios,
que resulta que pusieron a los pobres bolsas a ser voceros de su propia calamidad, porque no solamente fue Roy, fue algunos otros voceros, bueno, sí, estamos preparando un cálculo para que eso sea un salario un poco mejor y poderle darle cierto poder adquisitivo, y resulta que todos rodaron, porque si tú confías en un mentiroso, ¿verdad? Siempre vas a quedar con la única excusa como la que dije antes, siempre vas a quedar engañado, pero tú te vas a decir por lo menos es que yo soy la señora de la casa, aunque fuiste engañado. O sea, eso es lo que nosotros tenemos que entender, que no tenemos representación ni gremial, ni empresarial, ni política, y que estamos huérfanos frente a un régimen que todo el tiempo, las acciones políticas son producto de su arbitrariedad. ¿Qué va a pasar? No lo sé, a lo mejor hasta los dueños de Venezuela se cansan de esa propia arbitrariedad y a lo mejor utilizan un evento electoral para un sustituto. Eso no lo sabemos, pero es una posibilidad. Es una posibilidad. Ahora, la desgracia es que tú puedes cambiar el régimen. ¿Y quién cambia nuestra representación política? Porque si la cambia el régimen va a pasar lo mismo, va a ser una representación política hecha a la medida de un nuevo régimen, pero representación del régimen, representación política del régimen al fin. Y la sociedad va a seguir siempre devastada, sin posibilidad de construir algo que te permita por lo menos tener la esperanza de un cambio, o peor aún, una sociedad que siempre viva en una ignorancia política que la mantenga presa de las arbitrariedades y de las locuras de una élite que no es élite porque sea meritocrática, sino es élite sencillamente porque supo escalar o subir las escaleras del poder, que probablemente sea mucho más mediocre que el promedio de la población. Eso es lo que tenemos que algún día reflexionar como sociedad, creo yo. Y bueno, allí tenemos un problema, ¿ok? De la propia, digamos, el propio acontecer del régimen. Estaba leyendo, por ejemplo, algunos dicen, bueno, pero este acontecer del régimen es premeditado, ¿ok? Y por lo tanto, entonces uno tendría que ver que la prioridad del régimen es la servidumbre. O sea, no es una consecuencia, sino es un diseño. Bueno, es posible, es posible. Ahora, eso los coloca a ellos en un remolino de escasa gobernabilidad que, bueno, que siempre los mantiene medio angustiados, ¿no? Al final yo creo que sí, yo creo que el régimen improvisa, Miguel. Improvisa, pero tiene 3 o 4 premisas, ¿no? El no abandonar nunca el poder es una de ellas. Diseña su trayectoria electoral, creo que eso no la suelta. No, Así como va viniendo, vamos viendo, es la política económica. ¿Ok? Creo que ellos tienen como gran propósito eliminar la hiperinflación y por lo tanto, si se trata de matar de hambre a los venezolanos y si se trata de que los venezolanos se vayan por rumas, a ellos no les interesa porque la gran finalidad no es el país, es abatir la hiperinflación que los acusa a ellos. Digamos, pero por supuesto que esta narrativa del país es una narrativa fragmentada y fragmentaria, porque no hay forma de reconciliarla. No, es que no se puede reconciliar. Tú no puedes, una vez, creo que estábamos juntos en una reunión, que alguien me decía, oye, ¿por qué tú eres tan radical? Y yo le decía, bueno, si me dices el punto medio entre la vida y la muerte, entre la verdad y la mentira, entre la justicia y la injusticia, bueno, a lo mejor podemos encontrar un sentido para que no sea radical, porque cuando se plantea una lucha política, donde la lucha es esencialmente existencial, no hay posibilidad de reconciliar. ¿Cómo tú reconcilias la vida o la muerte? ¿Cómo tú reconcilias la justicia y la injusticia? Estás medio vivo, estás medio muerto, eres medio injusto, eso no es reconciliable y eso es lo que este régimen ha hecho, que esa curva normal se aplaste tanto que lo que tengas prácticamente son dos extremos y un medio que es difuso, que sirve nada más para el extremo que tiene el poder, porque cuando tú te vuelves masa, tú no estás contribuyendo a una estabilidad de la sociedad, tú estás contribuyendo a una estabilidad de un régimen que te oprime. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. Entonces, lo que tenemos es que reflexionar cómo vamos a nosotros a pensar la política, cómo vamos a nosotros a definir. Tú estás diciendo pensar la política y me recuerda la época aquella en donde decían que los partidos políticos no eran un think tank, ¿no? Solo que llegó el momento de las ideas.
Sí, Nada más y nada menos que en medio de una actividad central de la política, que la política intenta salir a la calle, uno observa tres tipos de políticos. Los consistentes en sus consignas, pero que no pueden profundizarla, los que no tienen ni idea ni consignas, ¿ok? Y exacto. aquellos que su única idea es reivindicar su propia historia de fracaso para transformarla en éxito. Entonces, tenemos un problemón porque este país exige pensarlo y este país exige reflexionarlo como actividad fundamental de la política, que no puede Claro, estar en claro. consigna. O sea, a este país, ¿cómo tú le vendes en el 3 de mayo que tu propuesta es la sociedad trilingüe o la bilingüe? O sea, ¿cómo tú lo convences cuando Es que la ni siquiera estás realidad en es una subsistencia. realidad donde los niños no están yendo a la escuela ni en castellano, mucho menos en inglés y mucho menos en idioma tecnológico? Cuando la realidad es que en las escuelas no hay computadoras, ni una. ¿Ok? Sí. Es más, en las escuelas no hay vivencia escolar. Pero estoy hablando de escuelas privadas que tú vayas a creer que cada profesor tiene una computadora asignada con un login. No, 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 ni en las mejores, ni en las mejores. Profesores, oye, que yo admiro de verdad a todos los profesores, de aquí mi saludo, a todos los que a pie, uno los ve caminando, llegan a su colegio, trabajan hasta las 8 o 9 de la noche entre público y privado, para poder llevar a la casa a comer. ¿Cuántos no conocemos así, querido Miguel? Sí, claro. ¿Ok? Gente notabilísima que está dando el resto, pero bueno, no es suficiente porque es que es luchar contra el ecosistema completo. No hay forma, no hay forma. No, Y no, mientras no hay. tanto uno ve niños descalzos, niños sin ropita, niños sin alimentación, niños sin sueños, niños sin casa. Bueno, es que la verdad es que nosotros no miramos hacia los sectores populares tanto como debíamos de mirarlos y tampoco valoramos que el sector popular es la mayoría de un país, digamos que está roto, que está resquebrajado por 25 años ya de totalitarismo. Entonces, claro, este país es para pensarlo desde el dolor, de atreverse el político a estar en medio de la gente para entenderla, no pasar por allí, no pasar ni con una silla de ruedas, ni con 5 bombonas de gas, ni con las manos abiertas, no montarte en moto, ok, no llevar una gorra, no, no, es algo mucho más serio, más delicado, menos reconfortante. Es salir al encuentro de la gente para entender de la gente su tragedia, para ver qué podemos hacer entre todos. De eso creo yo que se trata. Sí, de eso se trata y de eso tendría que dar cuenta precisamente la representación política como esa intermediación entre las condiciones que te pueda generar el Estado y las condiciones reales que tiene la sociedad para poder desplegarse como debería desplegarse cualquier sociedad que mantuviese la dignidad y la libertad como premisa. Ahora, tú lo dijiste. El problema es que los partidos políticos han confundido el realismo político con un pragmatismo muy vil en el que la reflexión política es cosa de pretenciosos o de Y ahora ni reflexivos ni maquinarios. no, es que yo me imagino y ahí tenemos la calidad de los planes que se han sacado. Son planes que por supuesto primero carecen de reflexión con la realidad, segundo con la problemática y por ejemplo, todos los que sacó el plan Patria, el plan de Guaidó, que era lo Plan mismo, país. el plan país, que era lo mismo que el plan Patria, solo que escrito de otra forma, en el que como tú decías, yo no busco un espacio de producir en la sociedad, sino que busco un espacio de dónde está la renta para repartir en la sociedad. Y así con esa mentalidad nosotros nunca vamos a poder, porque esa mentalidad, esa forma de ver el mundo, esa cosmovisión, siempre nos lleva a tener una fuente inagotable de recursos para yo ser más populista, uno más que otro, para ver quién reparte más. Y así, primero no acostumbramos a la sociedad a reflexionar un país distinto, sino que acostumbramos a la sociedad a reflexionar
país me lo tiene que dar y yo no sé qué papel tengo dentro del país para obtener las cosas. Una sociedad que, una vez lo hablábamos, las cajas CLAP salieron como una esclavitud de los pobres al régimen, pero es que resulta que con los contratos al gobierno que han estado durante toda nuestra época desde que se nacionalizó el petróleo, fueron las primeras cajas CLAP, pero dirigidas a otra clase social, en el que tú tenías que plegarte a un partido político o que plegarte a un grupo político, y de eso trabajaste siempre en función de ver quién iba a estar en el poder para plegarte. ¿O es que Chávez llegó como? O sea, la gente dice, no, es que Chávez tuvo una máxima votación. Eso es mentira. Chávez ganó con menos votos que Carlos Andrés. Vamos a empezar por ahí. Vamos a empezar por ahí en un país que tenía más electores. Vamos a empezar por ahí. Ahora, lo que sí es cierto es que Chávez viajó en avión, no fue de los pobres que le prestaron el avión privado para viajar, ni de los pobres que le dieron dinero para su campaña. Chávez llegó precisamente porque esa élite que creía que podía controlar esto en función de sus propios intereses, lo montó allí. Si a mí me preguntan... La necia élite resentida que quiso vengar su supuesta fatalidad. Estamos fritos porque el todo termina donde comienza la reflexión de Briceño Iragorri, ¿no? En la traición de las élites, en la traición de los mejores. Bueno, y por eso es que a los mejores no hay que darles tanta cancha. Por cierto que esos mejores los invitan a reuniones tripartitas y los dejan siendo lo que son, las mujeres del régimen. ¿Ok? Las doñas del régimen. Bueno, mi querido Miguel, muchísimas gracias por este miércoles de perspectiva. Gracias a todos los que nos acompañaron, Isbelia, María, Juan, ¿quién más está por aquí? Carlos, Tamaris, y bueno, a todos los que estuvieron con nosotros. Y el Pedro de Armas, gracias a todos, gracias a Emen Estares en la dirección general de la estación, a Catherine Manzano en la gerencia de producción, Génesis Rodríguez en la producción del programa y don Julio Pinto en los controles. Nos vemos. Chao. All those lonely, lonely times. I guess I never told you I'm so happy that... RCR presentó Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por rcr.tv, en Twitter y Periscope, @RCR750, la radio que se ve.